Buenas noches, nos encontramos en la fase 4 de la evaluación final del curso de inteligencia artificial. Este proyecto se realizó con los siguientes integrantes: Francisco Javier Mateus, Jorman Jair Castillo, Wilmer Schneider Calderón y Mayra Alejandra Moreno. Presentado a la ingeniera Amparo Olaya, del grupo número 44 del área de la carrera de Ingeniería de Sistemas. El objetivo del proyecto fue desarrollar un prototipo de software inteligente para diagnosticar una enfermedad respiratoria, conociendo sus síntomas. El alcance del proyecto es donde el programa debe ser capaz de verificar la enfermedad respiratoria que tiene el usuario. Por consiguiente, cuando el usuario ingresa al sistema aparecerán unas preguntas donde se hará respuesta, y cuando finalice, de acuerdo a los síntomas presentados, el sistema informará la enfermedad respiratoria que tiene. Los elementos de la inteligencia artificial desarrollados en este proyecto, de acuerdo a las investigaciones realizadas, los algoritmos enfocados al sector de la salud, es la Deep Learning, que son los empleados en la medicina en los últimos años. El Deep Learning es uno de los aspectos de la inteligencia artificial que se encarga de imitar el enfoque del aprendizaje que los humanos usan para así llegar a obtener varios tipos de conocimiento. Por consiguiente, este tipo de aprendizaje puede ser considerado como una forma de automatizar el análisis predictivo. A continuación, tenemos que evidenciar la programación que hicimos eh, por requerimiento de la guía. Teníamos que realizarlo en lenguaje Python, pero se nos presentó alguna dificultad con los entornos para enlazar Python, y lo terminamos realizando en el lenguaje de Prolog. Entonces acá nos pregunta qué código fue el que hicimos, si realmente se tomó un prototipo que existe en internet y se creó el siguiente. Entonces en Prolog lo que tenemos, de acuerdo a la programación, en el lenguaje de código, lo que se hace en la estructura, como mencionamos en el proyecto, es el diagnóstico de enfermedades respiratorias. ¿Qué se hace? Se hace una estructura de acuerdo a los requerimientos, y cuando comenzamos a programar, hacemos primero que todo la creación del menú con sus medidas en el código. Que va a aparecer? Va a aparecer el título, que en este caso es diagnóstico de enfermedades respiratorias, un botón en la interfaz para salir del programa cuando se realice el diagnóstico. La siguiente parte encontramos es donde configuramos el tamaño de la letra, tipo de letra, como base fundamental del programa. Eso es de acuerdo al programador. Y ya iniciamos a hacer la programación. Entonces hablamos de 5 tipos de enfermedades respiratorias, las mencionamos. Esto funciona como si fuera una variable. Luego iniciamos realizando las preguntas que nos va a hacer el diagnóstico. En este caso tenemos, pues hicimos unas preguntas ficticias, más o menos no exactas a lo que se refiere a la enfermedad, pero como para hacer el ejemplo, lo que es la simulación. Y que hacíamos era, formulamos las preguntas, y el programa, cuando está ejecutando, entonces van a aparecer varios, va a aparecer la pregunta y nos va a preguntar que si sí o no. Entonces, de acuerdo a la persona, cuando realice esta encuesta para detectar la enfermedad, si la persona le van a comenzar a hacer las siguientes preguntas: ¿tiene hinchazón en alguna de las extremidades? Si nos responde que sí, continúa con la siguiente, que es: ¿tiene pérdida de equilibrio? Si en algún caso acá nos dice que no, pasa al siguiente segmento, que es de las
iniciaría con la pregunta que si tiene C constante para diagnosticar la siguiente enfermedad. Así sucesivamente, realicé ese cuestionario y de acuerdo a las respuestas dadas, el programa lo que ejecuta aquí es donde va a evaluar y va a diagnosticar qué tipo de enfermedad tiene. Entonces vamos a ver más o menos cómo funciona en el lenguaje de Prolog. Vamos a correr el programa, pues se presentó alguna dificultad, pero ya lo podemos solucionar. Y lo que hicimos es, vamos a correr el programa, lo que fue en Prolog, lo ejecutamos, el programa y punto. Y aquí comenzamos a realizar la presentación de la interfaz. Entonces esto es básicamente como aparecería la interfaz. Obviamente tiene bastantes opciones de mejora que se puede presentar mejor al cliente, mejor atractivo la interfaz, pero para demostrar el ejemplo lo hicimos de esta forma. Entonces aquí comenzaríamos a realizar el text y nos comienzan a aparecer las preguntas como lo afirmamos al comienzo. Entonces cada vez que clicamos sí, nos va a seguir apareciendo las 5 preguntas de diagnóstico para encontrar qué tipo de enfermedad tiene la persona. Entonces aquí, como lo mencionamos en el código, entonces acá ya no está el programa diagnosticando, nos está diciendo, nos arrojaría la respuesta que de acuerdo a las respuestas usted padece de asma. Este es más o menos lo que funcionaría el programa de esta forma, y es lo que estábamos buscando en el curso de inteligencia artificial. Esto es como un esquema base de lo que se refiere al curso de inteligencia artificial. Y para concluir, tenemos que con el desarrollo de este prototipo de software inteligente para diagnosticar una enfermedad respiratoria, conociendo los síntomas se pueden ayudar a la medicina para que el diagnóstico de una enfermedad respiratoria, en este caso, sea con más certeza. Obviamente esto tiene unos fundamentos de los médicos, pero esto sería como un prediagnóstico cuando el cliente llegue a al sitio médico. Entonces, también concluimos que gracias a la inteligencia artificial se puede desarrollar un programa de aprendizaje automático que sean capaces de realizar el diagnóstico alrededor de un 95% de eficacia. Los sistemas de aprendizaje automático se basan en un modelo de redes neuronales que imita la forma en que las células nerviosas se conectan a nuestro cerebro. Hay bastante conclusiones que podemos definir del curso, pero en general el curso, en lo que realizamos de la inteligencia artificial, hay varios diagnósticos, varias formas como podemos llegar a contribuir en la inteligencia artificial como futuros ingenieros de sistemas. En los trabajos anteriores realizamos un esquema para encontrar diferentes metodologías, diferentes formas de representar el conocimiento, y de acuerdo a eso fue que se elaboró el proyecto. Realmente nosotros mirando en la parte de inteligencia artificial son muchos la manera como podemos abarcar un problema con varios tipos de soluciones, pero para esto tuvimos que realizar una investigación de todos los tipos de el aprendizaje profundo, las redes neuronales, cuáles son las mejoras, en qué se está trabajando y así sucesivamente. Muchas gracias al soporte que nos realizó la ingeniera. Para concluir este curso, la asesoría que tuvo durante todo el tiempo del semestre a la ingeniera Amparo Olaña. Muchas gracias por su atención.